¿Nerviosa? ¿Te tenía nerviosa? No. Mi deseo es poder casarme, casarme pronto. Quiero tener muchos hijos Sí. y quiero tenerlos pronto y me quiero dedicar a la iglesia. Resulta que perdimos a nuestro segundo hijo. Empecé a experimentar este aborto. Yo recuerdo haber estado en el apartamento de nuestra casa, sangrando, arrodillada, orando y declarando vida. Es las expectativas que nos ha creado la religión o el tradicionalismo espiritual. Se supondría entonces que a los creyentes solo le pasarían cosas buenas. Sí. Me di cuenta que mi fe era una fe muy frágil, muy vacía. Fíjate que al final uno cree que lo duro es como perder el hijo y luego la vida como que continúa. Y luego descubrí que fueron pasando los meses y las semanas y yo no me sentía bien. Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuestro podcast, un espacio donde vamos a tener conversaciones reales, sin máscaras, sin respuestas prefabricadas. Son simplemente nuestras vivencias, nuestras experiencias como seres humanos y con Dios que esperamos te den perspectivas o te ayuden un poco en tu vida. Así que bueno, bienvenidos a esto que es el primer episodio de este podcast. Nos encanta tenerlos por aquí, bienvenidos. Y esto es Hagamos Vida Juntos con Jer y con Lore. Bienvenidos. Este primer episodio lo titulamos Cuando la fe no responde como esperabas. Y yo creo que muchos se pueden identificar con este título porque han habido un montón de cosas que le ponemos mucha fe, creemos, elevamos oraciones y a veces el resultado es totalmente opuesto o negativo a como lo esperábamos. Sí. Y nosotros tenemos muchas historias alrededor de esto, Sí, muchísimas historias. A nosotros la fe muchas veces nos ha salido como no esperábamos. Claro, uno pensaría, a ellos les sale todo como esperaban, Sí, no. pero no, a veces no sale como esperábamos. Y para esto quiero ir a una historia detrás de la historia que sé que vamos a contarles hoy a todos los que nos están escuchando y viendo. Y es nuestro deseo de hacer familia. Sí. Recuerdo cuando te conocí, tú me caíste, ¿sí? Claramente no, pero este podcast no se trata de eso, entonces no lo vamos a debatir porque todos dicen eso. Pero ¿qué tal si No. pedimos un episodio donde se cuente esa verdad? ¿Quién le cae bien? ¿Quién sería un buen episodio para un podcast? ¿Le caen las mujeres a los hombres o los hombres a las mujeres? Pero bueno, digamos que yo te caí. Digámoslo así. Nuestra primera salida, te recogí en mi flamante Mercedes-Benz modelo 85 que no servía para nada, solo para aparentar. Fuimos a comer. Y me acuerdo que no comiste nada ese día, ¿no? No. Yo dije, me salió gratis, me salió económica. Yo pedí un plato de comida y tú solo pediste como un jugo, ¿no? ¿Fue algo así? ¿Te acuerdas? No me entraba nada. ¿Por qué? Bueno, ¿Por no me qué? entraba nada y tú pensabas que yo no comía mucho y realmente luego se dio cuenta que sí como un montón, pero solamente pude pedir un jugo de feijoa. ¿Pero y por qué? Porque te tenía loca, era la verdad. Dile. No, pues al final yo creo que se ve chistoso uno en la primera cita como que pedir un montón de comida. Al final salimos de noche y la verdad es que creo que no me entraba nada más. Estaba ahí como con un taco y recién conociéndote. ¿Nerviosa? ¿Te tenía nerviosa? No. Algún día lo vas a tener que confesar públicamente. Pero recuerdo que yo venía de una temporada donde estaba como muy solo, duré solo sentimentalmente muchos años y yo le había dicho a Dios como mi próxima relación tiene que ser la definitiva y recuerdo que sin conocerte yo te dije, hola, mucho gusto, soy Gerson, esa noche me dedico a esto, bla, bla, bla. Bueno, ya nos habíamos conocido antes, no fue como citas ciegas, pero te dije como mi deseo es poder casarme, casarme pronto, quiero tener muchos hijos Sí. y quiero tenerlos pronto y me quiero dedicar a la iglesia, ¿no? ¿Fue algo así? Sí. ¿Y cómo Sí, te sí, sentiste sí. con eso tan de frente? ¿Fui No, pues, demasiado frentero o no te espantó? no sé, yo creo que uno en el momento no piensa mucho esas cosas. Luego de verse con las personas que lo maquinas y lo digieres,
Pero yo creo que en ese momento y años después, yo digo como prefiero un man claro, ¿sí? Que me hubiera dicho qué podía esperar al principio y bueno, sabía lo que quería, entonces de pronto yo ni siquiera iba con las cosas claras de lo que te iba a decir. Al final siento que más bien íbamos muy relajados y este man iba muy en serio, pero bueno, eso va para otro podcast. Pero lo que me gustó fue que ese día me di cuenta que estábamos muy unidos en esto, ¿no? Tú también querías algo muy en serio, querías casarte y queríamos tener hijos, ¿no? Sí. Queríamos tener hijos, negociamos, yo por mí los hubiera encargado en la luna de miel. Bueno, eso no lo hablamos ese día, ¿no? Porque la Sí, gente ¿no? dirá como primera cita y ya de una vamos a tener hijos, no, sino tiempo después. Sí, sí, sí. Teniendo claro que queríamos tener hijos, como que tú sí, yo también, queremos familia. Exacto. Y luego ya llegaron los acuerdos. Sí, llegamos a los acuerdos. Entonces nos casamos. Sí. Yo quería tener hijos de una, tú después, entonces esperamos 2 años, ¿sí? Tuvimos nuestro primer hijo, León. Para los que no saben, tenemos 3 hijos, León de 11 años, Alma de 8, Mía de 6, pero nuestro primer hijo, León, súper deseado, súper amado, felices, fuimos papás primerizos, súper Con toda. buñuelos, Sí, súper sí, con sí, toda. sí. De las cosas que me arrepiento de ser papá primerizo es la ecografía 3D. Le cobran a uno un montón de plata y uno decía, ay, sí, divino, la ecografía 3D, y todas las ecografías 3D de todos los bebés son iguales, parecen la Literal. misma. Entonces, Sí. no pierdan la plata haciendo ecografías 3D, aunque si son papás primerizos igual la van a hacer todas esas bobadas que uno hizo. Y compra uno de todo, ¿no? Y comprar uno de todo y luego al tercero uno no le compra nada y es el Sí, que, no. el más Compramos fuerte, calentador de pañitos, ¿te acuerdas? calentador de pañitos. No compren eso, no sirve para nada. No sirve para nada, sí. Entonces el pañito está húmedo y es frío y si lo calientas como que no sé, era como muy chistoso. Entonces tuvimos, nuestro primer hijo fue amado, deseado y fue demasiado especial para nosotros, ¿no? Sí. El tema de poder tener hijos, le pedimos mucho a Dios, le pedíamos a Dios que nos pudiera dar nuestra familia, ¿no? Y fue algo muy especial ese nuestro primer hijo. Sí, sí, sí. También, pues sabíamos, nuestros hijos siempre fueron muy planeados y eso es importante, como dejarlo saber. Nunca se los coló ninguno o nunca como que, ay, nos sorprendió o así. Siempre fueron mega planeados y al principio queríamos tener 5 hijos, ¿te acuerdas? Sí. No sé qué nos Entonces, pasó, estábamos locos. Queríamos tener 5 hijos, tenemos 3 y empezamos a planear ya luego nuestro segundo hijo. Y me acuerdo que, bueno, ya habiendo tenido un primer hijo, pues uno dice que de malo puede salir ahorita. Volvimos al mismo médico, los mismos cuidados. Fue mega planeado para que yo pudiera quedar en embarazo cuando nuestro primer hijo como que ya estuviera destetándose, ya estuviera dejando el pañal, como todo súper cuadrado. Y así pasó, quedamos en embarazo de nuestro segundo hijo. Y justo estaba recordando eso hace poquito porque estoy cumpliendo 10 años de haber quedado embarazada de mi segundo hijo. Como pasa el tiempo. Y bueno, pues qué de malo podía pasar. Las semanas empezaron a avanzar, todos los exámenes bien, yo me sentía muy bien. Y la verdad es que llegamos a la semana 12. Llegamos a la semana 12 donde te hacen una ecografía de seguimiento, de control y resulta que perdimos a nuestro segundo hijo. Perdimos a nuestro segundo hijo orando, siendo pastores, pensando que nada difícil. malo podía pasar y porque a nosotros sí le servíamos a Dios y porque a nosotros sí ya habíamos tenido un primer hijo y pasó así, murió nuestro primer hijo y yo creo que de las pruebas que hemos vivido como matrimonio, al menos para mí, ha sido como una de las más fuertes de mi vida, porque siento que lo viví demasiado intenso, fue demasiado frustrante, fue una decepción muy fuerte. Les decía que estaba como rememorando que estos días, en un febrero de 2016, pasó eso. Y fue además demasiado horrible porque hacía 1 año y medio atrás acabamos de tener ese primer hijo en el que todo salió bien y ese tiempo después, luego en la misma sala donde estaba recibiendo a mi hijo, estaba perdiendo el segundo. Wow.
y fue muy frustrante, fue decepcionante, pero yo creo que, no sé si la palabra sea así, pero fue como choqueante, como ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Por qué Dios? Además que yo recuerdo que los días antes de que eso pasara, de hecho el mismo día que empecé a experimentar este aborto, yo recuerdo haber estado en el apartamento de nuestra casa sangrando, arrodillada, orando y declarando vida. Y diciendo, Dios, no sé qué está pasando, sé que algo raro está pasando, no permitas que nada malo pase. Y fue como yo declaro vida, con toda la fe, con todo mi corazón, y sin entender, porque pues nunca antes lo había vivido, al final llegamos a esta noticia, habíamos perdido el bebé y bueno, todo lo que viene después de esto, que realmente es horrible para los que lo han vivido. Y sé que muchas personas que de pronto están escuchando esto lo han vivido. Y hace 10 años que no se hablaba mucho de esto, entendí que hay que romper el silencio. Y yo creo que esto también vale la pena para animar a muchos a romper el silencio. Pero esto terminó saliendo como no lo esperábamos. Y perdimos al que fue nuestro segundo hijo. Y aunque no lo tenemos, y hoy podemos decir, pero ya tienen 3 y así, siempre en mi corazón ha estado el saber que hay un embrión que tuvo vida y que está en el cielo. Algún día lo conoceremos. Sí. Y mira que probablemente además fue una crisis de fe, ¿no? Sí. Porque siempre nuestros hijos, además de haber sido deseados, planeados, amados, siempre fueron colocados en las manos de Dios. Total. Y siempre, desde el primer momento que sabíamos que habías quedado en embarazo o estábamos esperando, colocábamos las manos, declarábamos vida, le pedíamos a Dios un propósito, una promesa. Y en mi caso, además de todo lo que muy probablemente tú sentiste aún más en carne propia, venían muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Igual que tú te lo preguntaste, ¿por qué si servimos? ¿Por qué si oramos? De hecho, mucha gente piensa que por uno ser pastor no le pasan nada de esas cosas, le pasan solo cosas buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creía eso también en algún punto. Señor, que le pase a cualquiera menos a nosotros que nos hemos dedicado a ti. Y ¿sabes qué? Que realmente por eso aterriza este primer episodio, porque a veces le ponemos fe a las cosas y las cosas no terminan como esperamos, pero porque detrás hay muchas cosas que debemos entender, comprender o, como decimos, de construir o desaprender. Y creo yo una de esas es las expectativas que nos ha creado la religión o el tradicionalismo espiritual. Sí. Y una de esas que a mí me costó mucho entender y comprender, y hoy yo creo que es un error súper, súper fuerte que tenemos y además súper común, es el Dios transaccional. Sí. ¿Sí? Esta expectativa del Dios transaccional, el Dios que simplemente tiene la función en el ser humano de escuchar nuestras peticiones y respondernos, de cumplir nuestros deseos, de darnos todo lo que necesitamos. Yo creo que de hecho eso es como la manera en la que más las personas se relacionan con Dios, ¿no? Como exacto, sí. Busco a Dios cuando llega un problema. Voy a la iglesia, regreso a la iglesia cuando llegó la enfermedad a mi casa, cuando estoy en esta situación. Y siento que siempre voy a Dios, es como para cuando pedir. Necesito algo de él. Sí, sí, sí. ¿No? De hecho, muchas de las enseñanzas del ABC de una espiritualidad, por ejemplo, cómo construir una relación con Dios, se basa en un 90% en orarle pidiendo algo, ¿sí? Pidiéndole la comida, el techo, que está bien. Pero entonces hay un error ahí muy fuerte y es pensar que Dios es una transacción y se vuelve una relación súper egoísta. Cuando más te busco, cuando más te hablo, cuando más me conecto contigo, es cuando necesito una respuesta, cuando necesito que se regrese algo. Pero entonces, además, esto está muy ligado al hacer, a la conducta, ¿no? Entonces, si yo hago esto, si yo digo esto, si yo oro de esta manera, si me arrodillo y clamo, si yo lloro delante de tu presencia, entonces tú me debes responder o me vas a responder de X o Y manera. Y eso además entonces nos lleva a pensar que
se supondría entonces que a los creyentes solo le pasarían cosas buenas. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, como yo voy a una iglesia, como yo Le soy sirvo a cristiano, Dios. como yo le sirvo a Dios, como yo oro, como yo ayuné, entonces solo me van a pasar cosas buenas. Y la verdad es que ahí viene un choque de realidad que para nosotros fue muy duro. Y yo creo que esto nos rompió algo. Hoy creo que fue para bien, Sí. porque deconstruyó nuestra fe, nos ayudó a tener una fe más honesta, más real, pero viene este choque de realidad que no nos han dicho en los ámbitos espirituales, y es que la vida y la fe son dos cosas que, aunque van de la mano, se comportan de manera diferentes. Sí. La vida natural y la espiritualidad son dos cosas que tienen comportamientos de manera diferente. Entonces viene el choque, y es que le podemos poner mucha fe a las cosas, pero la vida es de altos y bajos. Sí, La total. vida vamos a tener éxitos y fracasos, la vida vamos a tener momentos buenos, momentos malos, en la vida vamos a tener salud, pero también vamos a tener enfermedad, en la vida vamos a tener alegrías y también vamos a tener tristezas. Recuerdo que cuando hablamos con el médico en la pérdida, nosotros íbamos, pero ¿por qué Dios esto? Y él era súper escéptico, me acuerdo, tu ginecólogo, Sí. y él nos dijo algo que me pareció también como que trajo tanta luz, y dijo, es que la naturaleza es sabia y la involución de la naturaleza también es algo bueno, porque él nos decía, a veces lo que no viene bien, la misma naturaleza lo involuciona, Sí. ¿no? Y uno solamente piensa en que las cosas se desarrollen, crezcan, pero a veces también las respuestas de Dios vienen con la involución, con la retracción, con cosas que no se dan, con puertas que se cierran. Y este es el choque. Nos chocamos con la fe y la vida. La fe trae esperanza, la fe nos ayuda a creer para más, pero a veces también la vida es dura, es difícil, y ahí es donde tenemos que aprender a conversar y a crear otras expectativas diferentes. Sí, sabes que es que yo creo que muchas veces uno como creyente, como seguidor de Jesús, como que quiere siempre estar como contando cosas buenas que nos están pasando, ¿no? Como testimonios. Dios me contestó, se me dio este milagro, Dios me sanó, se me abrió la puerta del trabajo, logré quedar en embarazo. Pero yo creo que aterrizándolo un poco a esta historia que les estamos compartiendo aquí, abriendo el corazón, si hay algo que de verdad me puedo quedar de esta historia y de este momento que vivimos, cuando la fe no sale como esperábamos, es que también hay aprendizaje en el dolor. Y de hecho, una de las cosas que hoy yo más agradezco 10 años después es, Dios, gracias, porque si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera nunca llegado a descubrir cosas de mí misma, de mi propósito, de ayudar a otras mujeres, de escuchar a otras familias, de sensibilizarme y ser empático con los demás, porque no lo viví en carne propia. Y de hecho, de las muchas aprendizajes, lecciones y cosas que Dios permitió con esto, creo que la puntual es hacia el dolor y encontrar que a través del dolor hay un poder increíble. Y a través del dolor tocamos personas, llegamos a lugares y conectamos con cosas que si todo nos saliera bien, nunca iríamos por allá, nunca hubiéramos conocido eso. Sí, como hoy podemos decir, Dios, gracias por las oraciones no contestadas. Sí. ¿No? Gracias por todo eso que Total. clamamos, oramos. Salmos dice, un versículo hermoso, o sea, cruelmente hermoso, que dice, gracias porque tu sufrimiento me hace bien. Tu sufrimiento me hace bien. O sea, Dios, ¿por qué permitiste que sufriera y que las cosas no salen como yo quiero? Porque me va a hacer bien al final de cuentas. Mira que yo, ya más a título personal, yo tuve un choque muy fuerte porque me di cuenta que tenía una fe basada en resultados y no una fe basada en convicciones. Sí. ¿Sí? Entonces es muy fácil ponerle fe a las cosas cuando las cosas están fluyendo como uno espera, ¿no? Claro. Cuando estás Sí, viendo el todos. fruto, cuando estás viendo el resultado. Y esto muy heredado de esta tradición, ¿no? Del Dios transaccional, del Dios de la prosperidad. Entonces me di cuenta que mi fe
era una fe muy frágil, muy vacía, porque era una fe que si todo iba bien, que si todo estaba fluyendo como yo esperaba, amaba más a Dios, ¿no? Y Sí, estaba claro. mucho más convencido Iba más de a él. la iglesia, le Sí, servía, claro. daba, etcétera. Etcétera, etcétera. Y en lo personal me confrontó porque yo sentía, ok, ¿y dónde está tu fe? Solamente cuando las cosas se dan como esperaban. Sí. Y hoy entiendo que la fe tiene que ser una convicción. Por eso lamentablemente cada vez más el ámbito espiritualidad se mueve más por las emociones, por los sentimientos, por las experiencias, Sí. por lo que percibimos e incluso por los resultados. Y hoy yo creo que una fe madura debe estar conectada a la convicción. ¿A qué quiero decir? Que si no se me da, si las cosas no están fluyendo, si los resultados no son los que yo esperaba, debo estar convencido que Dios está conmigo, Sí. que Dios está a mi lado y que esto es todo. Sí, sí, Así sí. no esté o esté, así pasen o no pasen, ahí es donde la fe se aterriza. Y esto fue para mí un choque muy fuerte, Sí. es saber que estoy convencido de Dios, así no pasen las cosas. Sí, sabes que creo que cuando nos llegan esos momentos donde las cosas no salen como esperábamos, no salen como se las estamos pidiendo a Dios, porque yo creo que eso es muy fuerte también, ¿no? Como, pero si lloré, pero si yo ayuné, pero si no sé qué tantas cosas hice. Yo creo que este tipo de experiencias y de situaciones dolorosas en la vida nos dejan algo, y es que Dios va a acompañarnos. Dios de pronto sentimos como en esta temporada de mi vida está en silencio, se alejó, se ausentó, huyó, y al final puede que Dios no cambie mucho como el desenlace de la historia, pero sí Dios va a acompañarnos durante toda esa historia. También yo creo que es como recordar este famoso episodio de Jesús en la barca, donde los discípulos querían que detuviera la tormenta, y yo creo que así nos sentimos con Jesús, ¿no? Nuestra oración es: Jesús, párate, Jesús, detén la tormenta, Jesús, tengo miedo. Y esto yo creo que también nos deja como lección que Dios nos acompaña. Dios, el mismo poder que tiene Dios para detener la tormenta, también lo va a hacer, o está ahí presente como para acompañarnos en la tormenta, para consolarnos, ¿sí? Para saber que aunque las cosas no están saliendo como yo pensaba o le pedí que salieran, Dios no se ha ido. Tal cual. Dios no dejó de escucharnos, Dios no se queda con ese deseo del corazón. Dios no se queda ni se alegra como con las frustraciones con las que nos quedamos, con los dolores, los sinsabores, sino que Él realmente nos quiere demostrar que Él sí está ahí y Él nos acompaña en la tormenta. Y esto también me acuerda mucho de la historia de Job, que yo creo que es uno de los personajes de la Biblia que más le pasaron las cosas que no esperaba. Pobrecito. Sí. En su Y fe. además oraba y pedía. Pues dice que era el hombre como más perfecto en su momento, sobre la tierra. O sea, y uno dice, pero ¿por qué a él, Dios? Sí. Pero mira que Job dijo unas palabras tan duras, tan fuertes, que las recuerdo mucho en este episodio, justo para este momento, y es que él le hizo una oración a Dios y le dijo: aunque él me matare, en él esperaré, en él esperaré. Entonces es como, Dios, al final, si no salen las cosas como salen, como salgan, como quiero, como me las sueño, voy a seguir esperando, voy a seguir confiando. Sí, mira que hoy yo he replanteado que Dios no existe solamente para contestarnos o respondernos o darnos lo que le pedimos, sino para acompañarnos en medio de las situaciones. Sí. Muchas veces oramos para que Dios nos solucione los problemas, pero se nos olvida, y yo creo principalmente que la función de Dios antes de solucionarnos los problemas es acompañarnos en los problemas. Le escuchaba alguna vez a un predicador decir que el estado eterno o el estado convencional del ser humano es entrando a la tormenta, en la tormenta o saliendo de la tormenta, ¿no? Y no, pues qué mensaje tan esperanzador. Ese día yo lo escuché y como gracias. Toda la vida es una tormenta. Sí, toda la vida es una tormenta. O estoy entrando en la tormenta o saliendo de la tormenta. Pero decía algo muy, muy bonito, es que si estás
entrando a la tormenta, en medio de la tormenta, saliendo de la tormenta, Dios está contigo. Dios está contigo. Y ahí fue donde yo en este ejercicio de construir mi fe, de desaprender mi fe, de desligarla de todos estos tradicionalismos, entendí una cosa y que tal vez muchas personas hoy necesitan entender, y es que no fue Dios quien me falló, Sí, sino fueron mis expectativas de Dios. total. Mis expectativas de Sí, Dios. sí, sí. Porque es que lamentablemente todos tenemos unas creencias limitantes de Dios, y esto que creemos que es Dios o esto que creemos de Dios, le damos el título de un Dios global, general. Entonces decimos: Dios, tú no me escuchaste; Dios, tú no me respondiste; Dios, ¿dónde estabas cuando te clamé por la vida de mi hijo? Y muchas personas están peleadas con Dios. Yo siento que yo tuve una pelea interna, y yo sé que tú también la tuviste, y ya te voy a hacer esa pregunta. Pero, pero entender y creer que Dios no nos falló. Lo que me falló fue esta creencia, esta expectativa de Dios. Lo que me falló fue creer que Dios es una transacción. Lo que me falló fue creer que simplemente esto se trata de hacer un rezo y que algo pase, de hacer una oración y que algo pase, y no entender que la vida es así y Dios está en medio de la vida. Sí. Jesús dijo: en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener aflicciones. Y es saber que Jesús está en medio de la aflicción, está en medio del problema, y que Él no nos falla. Sí. Cuando avanzamos, cuando salimos de la tormenta, nos dimos cuenta, Él no nos falló. Pero yo sé que esto fue muy duro para ti, ¿sí? Fue muy fuerte, fue muy complejo. Y no quiero decir que para mí no lo haya sido, tú sabes que para mí fue muy duro, pero yo siento que las mujeres, además de, claro, lo emocional, espiritual, la conexión física, lo que está pasando adentro, y yo sé que a ti te tomó meses procesar esto, Sí. pero sé que Dios te sanó, y también te sanó desde una expectativa muy diferente de Dios, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, ¿Cómo lograste salir de ahí? Sí, pues fíjate que al final uno cree que lo duro es como perder el hijo y luego la vida como que continúa. Y luego descubrí que fueron pasando los meses y las semanas, y yo no me sentía bien, ¿sí? No me sentía bien. Y de hecho, cuando iba al médico me decía: ¿tú quieres realmente volver a tener el segundo hijo? Y yo le decía: sí, claro, sí. o sea, no quiero morir al sueño como con este episodio. Y él me dijo algo, y es que me dijo: ¿sabes qué? Si tú quieres volver a tener ese segundo hijo, recuerda que el impedimento es tu cabeza, tus emociones. Teníamos mucho miedo de volverlo a perder. Demasiado, Sí. demasiado. Y al final como que no sabía cómo iba a pasar, pero mi entendimiento sí era como: Dios va a usar algún momento divino para sanarme, para ministrarme, me van a dar una palabra, van a orar por mí, qué sé yo. Y lo chistoso es que Dios me sanó en un momento, en unos minutos, de una forma no convencional. Y recuerdo que estábamos en un evento donde pasó a dar una charla un pastor que nunca antes habíamos escuchado. Ajá. Y que tan Se pronto... llama Levi Lusco, Sí, americano, Estados Unidos. Exacto, en Montana. Y tan pronto él se sube y empieza a contar su historia, relacionada también con haber perdido una hija, pero pues ya como grande, y bueno, una historia tremenda. Sí, que se le murió en sus brazos en Navidad, me acuerdo, fue algo como súper fuerte. Durísimo, y de hecho a partir de esto, él escribe un libro, A través de los ojos del león. Desde que él se monta a ese escenario y empieza a compartir esa charla, eso me empezó a sanar. Y yo creo que no les puedo explicar cómo, pero solamente Jer se acuerda que yo lloraba y lloraba. O sea, siempre lloro, soy una persona demasiado llorona, pero lloré y lloré y lloré y no paraba de llorar. Al punto que yo estaba preocupado, yo como: ¿te sientes bien? Estaba ahogada. Sí, yo ya no era como estoy llorando Estaba delante de ahogada. Dios, sino se está muriendo. Sí. Como... Estaba ahogada, y aparte no estaban orando por mí, yo estaba sentada como con todo el mundo y estaba ahogada, y Dios empezó a usar eso para sanarme a través de otra historia, a través de otra persona. De hecho, en ese momento era como hasta choqueante para nosotros la imagen de ese pastor, porque ese Para pastor... ti, no para mí.
No sé, creo que no conocíamos tantos pastores así. Él tiene unos tatuajes súper chéveres en todos sus brazos, su cuello, contando esta historia. Y yo recuerdo que ese día yo pude soltar esa tristeza. O sea, yo recuerdo que ese día, lo puedo escribir hoy, Dios usó eso para sanarme y empezar como a entender otra óptica del dolor y usó ese testimonio, esa historia. Y recuerdo a partir de ese día empezar a ver el dolor no como algo que me avergonzara, que me deprimiera, sino el dolor como un micrófono. Exacto. Y de hecho, a partir de ese día, hasta el día de hoy, nunca he dejado de contar de mis momentos dolorosos porque se han vuelto mis mayores testimonios. Y gracias a Dios por ese pastor tatuado, porque yo quería un tatuaje y eso es para otra historia. Que en mi casa no me dejaban y me casé y Lore me dijo, no estoy segura, mejor no lo hagas, ¿no? Y después de verlo a él, después de que se reincorporó, se secó las lágrimas, yo le dije, mi vida, ¿sí le viste los brazos al que te ayudó a salir de ese momento? Me dijo, sí. Y a los pocos meses me regaló el bono de tatuaje. Entonces, bien. Bueno, Dios obra de maneras que no conocemos. Pero bien, ya para concluir este episodio, ¿cómo podríamos dejar o resumir todo lo que hablamos en algunos pensamientos, en algunas conclusiones? Y cómo entender cómo madura la fe, cómo cambias tu perspectiva de la fe. Yo quiero irme con el primero para concluir. Número uno, quiero decirles a todos los que nos están escuchando y viendo que dejen de negociar con Dios y exigir resultados. ¿Sí? Esto es muy importante. Dios no es una negociación. Dios no es yo hago esto para que tú me des. Tú simplemente le rendiste o le rindes tu vida y caminas con Él a pesar de. total. Sigues con Él todos los días de tu vida, avanzas, caminas, pero también una fe madura no exige resultados. Creo que, y en cualquier relación, ¿no? Pero no le exijas a Dios, quiero que sea de esta manera, con este color. ¿Qué tal si le dices como Jesús le dijo, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía? Sí, sí, así es. Yo creo que una segunda conclusión con la que quisiéramos que se queden de este primer episodio es invitarte a que reenfoques tus expectativas de Dios. Y no es empezar a ver también a Dios como con posibilidad de que va a hacer cosas malas, sino es empezar a entender que Dios siempre tiene un plan mejor. A que Dios no envía las cosas malas a nuestra vida, muchas veces las permite, pero siempre hay un propósito detrás. Siempre hay una razón mayor, siempre hay un bien, siempre hay cosas lindas, pero ¿qué tal si reenfocamos esas expectativas que tenemos de Dios? Y número tres, es muy importante que entiendas la realidad de tu vida. Sí. Es importante que comprendamos que mientras estemos en esta dimensión humana, en este globo terráqueo, va a existir la enfermedad, va a existir la muerte, van a existir los peligros, va a existir una economía que algunos días va a estar bien, otros días va a estar mal. Mientras estemos en esta tierra van a existir sentimientos, emociones y tal vez creer en Dios no anula todo esto. Entonces también es reenfocar y reentender tu fe. Que la fe no solamente es para pedirle a Dios que todas las anteriores no existan, sino estar convencido que mientras estés en esta tierra, la fe te va a dar mucha fuerza para seguir. Así es. Tal vez no necesitas más fe, tal vez lo que necesitas pedirle a Dios es una fe más honesta. Y de esta manera terminamos nuestro primer episodio de este podcast Hagamos Vida Juntos. Somos Yer y Lore y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bendiciones.